Hola, muy buenas a todos, yo soy Joe Briones y bienvenidos a mi video en el cual voy a hablarles sobre el ensamblaje y desamblaje de la computadora, así que comencemos. Bueno, en primera instancia lo que vamos a lograr ver es la carcasa o el case, también llamado gabinete o CPU. Esta es la parte metálica que cubre todos los implementos o dispositivos que estarán en la plaqueta interna del CPU. Lo primero que tenemos que hacer para poder desamblar y manipular los dispositivos internos de nuestro CPU es retirar la tapa lateral del case. A continuación debemos hacer un capture o tomar una foto del CPU internamente para cuando vayamos a ensamblar la computadora nuevamente no tengamos complicaciones y podamos ensamblarla correctamente. Lo siguiente es desconectar todos los buses que están conectados a la fuente de poder para luego retirarlo. La fuente de poder es la parte del gabinete que se encarga específicamente de proveer de energía eléctrica convirtiendo los voltajes de entrada en voltajes adecuados para la tarjeta madre y demás dispositivos. Existen dos tipos de fuente de poder, la fuente de poder AT y la fuente de poder ATX. La fuente de poder AT, la cual para apagar el equipo se necesita volver a pulsar manualmente el botón de encendido cuando Windows muestre el mensaje ahora puede apagar su equipo. Y la fuente de poder ATX, en la cual el equipo se apaga sin necesidad de pulsar botones manualmente. En la parte frontal del case también hay otra tapa que también debemos retirar para poder retirar el disco duro. El disco duro es un dispositivo de almacenamiento no volátil, es decir, conserva la información que le ha sido almacenada de forma correcta, aun con la pérdida de energía, emplea un sistema de grabación magnética digital. Es donde en la mayoría de los casos se encuentra almacenado el sistema operativo de la computadora. En la estructura interna del disco duro se encuentra el plato, cada uno de los discos que hay dentro del disco duro, la cara, cada uno de los lados de un plato, la cabeza, número de cabezales, pista, una circunferencia dentro de una cara, la pista 0 está en el borde exterior, cilindro, conjunto de varias pistas, son todas las circunferencias que están alineadas verticalmente una de cada cara, sector, cada una de las divisiones de una pista. El tamaño del sector no es fijo, siendo el estándar actual 512 bytes. Existen dos tipos de disco duro, el primero que es llamada ATA, IDE o PATA y el segundo que es el disco duro SATA. Los discos duros ATA IDE, más conocidos como IDE, han sido los más utilizados hasta hace poco. La conexión del disco duro al sistema se hará mediante un cable plano de 40 pines que se conectará a la interfaz IDE o conector IDE en la placa base. Disco duro SATA se ha ido imponiendo desde su introducción en 2001. En 2008 más del 98% de los discos duros internos eran SATA. El conector de datos tiene un ancho de 10 milímetros y está compuesto de 7 hilos. El conector eléctrico es más plano y tiene 15 conectores. El conector de datos puede llegar a tener 1 metro de longitud. Cada disco duro necesita un cable de datos y no es necesario diferenciar disco maestro de disco esclavo. Desde la BIOS se puede configurar el orden de arranque de los dispositivos. Lo siguiente a retirar es el cooler o ventilador, en el cual esta ayuda a refrigerarse el procesador y que no se queme, porque si se quema el computador no va a arrancar, va a prender pero no va a arrancar. El procesador se lo reconoce como el cerebro de la computadora, ya que es un circuito electrónico que actúa como una unidad central de proceso, proporcionando el control de todas las operaciones o acciones que realiza la computadora. Generalmente está acoplado en la tarjeta madre a través de un socket tipo SIP. Los microprocesadores tienen una forma cuadrada con una ligera muesca en una de sus esquinas que indican el primer pin, van acompañados de un disparador de calor y un ventilador, los cuales son los encargados de mantener lo más frío posible al microprocesador, ya que por las altas velocidades a las que trabaja es necesario mantenerlo a una temperatura adecuada para su óptimo desempeño. Función
función principal que tiene es procesar los datos y transferirlos a los otros elementos del computador. Los buses de datos. Existen dos tipos primordiales de buses por el método de envío de la información, bus paralelo o bus serial. Hay diferencias en el desempeño y hasta hace unos años se consideraba que el uso apropiado dependía de la longitud física de la conexión. A corta distancia el bus paralelo y para largas el serial. Paralelo es un bus en el cual los datos son enviados por bytes, al mismo tiempo con la ayuda de varias líneas que tienen funciones fijas. La cantidad de datos enviada es bastante grande, con una frecuencia moderada y es igual al ancho de los datos para la frecuencia de funcionamiento. Los bus de series, los datos son enviados bit a bit y se reconstruyen por medio de registros o rutinas de software. Está formado por pocos conductores y su ancho de banda depende de la frecuencia. La mainboard es la tarjeta electrónica principal de la PC. Su función es la de brindar el soporte de recursos para que el microprocesador realice sus funciones. Está formada por una serie de circuitos distribuidos sobre ella en forma diversa según el fabricante, tecnología y características de la misma. La placa base es el hardware, que alberga al chip del procesador, la memoria principal y algunos interfaces. Asimismo tiene conectores adicionales en los que se pueden enchufar interfaces adicionales. La memoria RAM se utiliza como una memoria de trabajo de computadoras y otros dispositivos para el sistema operativo, los programas y la mayor parte del software. La memoria RAM se debe retirar de forma correcta, ya que si la retiramos de forma incorrecta se puede quemar por la estática que tiene nuestro cuerpo. La BIOS es un estándar de facto que define la interfaz de firmware para computadoras IBM PC compatibles, también es conocido como BIOS del sistema, ROM BIOS y BIOS de PC. GPU es un coprocesador dedicado al procesamiento de gráficos u operaciones de coma flotante para aligerar la carga de trabajo del procesador central en aplicaciones como los videojuegos o aplicaciones 3D interactivas. A continuación debemos de colocar todos los componentes internos del CPU nuevamente donde los encontramos, guiándonos por la foto o capture que tomamos al principio. Todos los componentes deben estar colocados adecuadamente, porque si lo colocamos de manera que no caben o no están en sus lugares correctos, la computadora no va a prender, por lo que no van a estar bien colocados. Bueno, ahora tenemos que comprobar si enciende la computadora. Si no enciende, hay dos posibilidades por qué no enciende. Uno, porque un componente se ha quemado o se dañó. O dos, porque un componente está mal conectado y por eso no arranca o no enciende la computadora. Gracias por ver el video y por haber aprendido más sobre la CPU y sus componentes internos. Sin más que decir, hasta la próxima.